Ok amigos, y a continuación vamos a resolver algunos problemas basados en los límites trigonométricos. En este caso vamos a observar que tenemos una tabla de límites trigonométricos que ya nos dicen cuál es el resultado sin necesidad de tener que trabajar mucho, sin tener que pensar en el por qué es que está dando así. Simplemente vamos a decir que el límite de cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x es igual a 1. No hay que preguntarse por qué, simplemente hay que saber que cada vez que tenemos el límite de cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x, el resultado de esto nos va a dar 1. Y también vamos a ir observando que tenemos una serie de reglas y leyes como estas, como por ejemplo esta que indica que si tenemos un número multiplicando con la x dentro de sen y es el mismo número que está multiplicando con la x en el denominador, pues el resultado otra vez nos va a dar 1. Y podemos seguir haciendo conclusiones de este tipo, como por ejemplo en esta otra regla, en donde se afirma que sen de un número por x sobre x es igual a ese número que está multiplicando la x dentro de sen. Son reglas, son cosas simples, nada más hay que seguir la instrucción. Si dice que así es así, no hay que estresarse. Podríamos ponernos a hacer una demostración de por qué esto es cierto, pero eso sería para otro video. Y así podemos continuar con todas las demás, pero simplemente es verlas y hacer caso a lo que realmente nos están indicando. No es nada especial, no es algo extraño, simplemente son leyes que hay que seguir. Para esto entonces vamos a pensar, y entonces ¿cuándo uso este tipo de cosas? Y el siguiente ejemplo nos va a ayudar a responder esta pregunta. En este ejemplo vamos a observar el límite de cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre sen de x, y aquí uno dice, caramba, es que aquí yo no veo ninguna de las reglas anteriores. Observemos. Si podemos ver aquí, pues ninguna dice tangente de x sobre sen de x. Esto nos indica que debemos de trabajar sobre esto para que nos quede algo similar a alguna de estas propiedades de los límites. Y para esto vamos a recordar algunas de las identidades trigonométricas básicas, por ejemplo la siguiente que dice que tangente de x es igual a sen sobre coseno, lo cual simplemente quiere decir que yo puedo quitar tangente y escribir sen de x sobre coseno de x. Y yo sé, muchos de ustedes van a decir, es que si hago ese cambio va a quedar muy feo, pero resulta que en matemática lo bonito y lo feo no tienen sentido. Entonces vamos a realizar la sustitución para que nos quede de forma adecuada. En este punto nos vamos a recordar que debajo de sen de x existe un 1 imaginario, el cual nos permite en una fracción como esta realizar extremos y medios. Lo cual quiere decir que estamos multiplicando sen de x por 1 y también vamos a multiplicar coseno de x por sen de x. Entonces el límite nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver si les queda poco claro, le vamos a pedir a nuestra amiga Lisa que les explique un poquito por qué quedó así. Vamos a ver, lo que hacemos es que multiplicamos sen por 1 y entonces eso nos queda sen de x. Luego multiplicamos cos por sen y eso nos queda cos por sen. Obviamente, como no podemos multiplicar estas dos cosas, simplemente las escribimos una por la otra. Y bueno, no tenemos otro camino más que observar que existe en el numerador algo que es igual que el denominador, lo cual quiere decir que yo puedo cancelar sen de x con sen de x, y de esta forma el límite me queda. Y aquí les voy a contar la parte interesante de la historia. No hace falta que me quede exactamente igual alguna de las propiedades anteriores. Veamos. Resulta que en ninguna de estas dice 1 sobre coseno, pero es porque no hay ninguna necesidad de aplicar alguna de estas propiedades. En realidad lo único que hay que hacer es utilizar la calculadora. Si ustedes toman la calculadora y escriben 1 sobre coseno de 0, el resultado que les va a quedar es igual a 1. Y con esto estarían determinando el resultado del límite. Al parecer esto es mucho más simple que todo lo que hemos visto anteriormente. Veamos un ejemplo más. Observemos que ahora dice, pues, límite de cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. Veamos por qué esto es un problema, o podría serlo. Si observamos bien, resulta que en el denominador tenemos una x, y la x hay que sustituirla por el número 0. Pero si sustituimos la x por 0, nos queda un 0 en el denominador, y esto indefine la función.
Entonces, aplicando la identidad trigonométrica que vimos en el caso anterior, nuestra amiga Lisa les va a ayudar con la sustitución para luego hacer el análisis de cálculo. Ok, aquí lo que vamos a hacer es escribir el límite de cuando x tiende a 0 y en lugar de tangente vamos a escribir sen de x sobre coseno de x sobre x. Recordemos por qué. En el ejemplo anterior habíamos dicho que tangente de x es igual a sen de x sobre coseno de x. Esto es una identidad trigonométrica, no es algo que sea resultado de alguna operación que hayamos hecho. Y es por este motivo que nosotros, en lugar de esta tangente, estamos escribiendo sen de x sobre cos de x. Y ahora recordamos que en el denominador tenemos un 1 imaginario. Y ahora podemos multiplicar extremos, lo cual nos quedaría, y también podemos multiplicar medios, lo cual nos quedaría. Recordemos que aquí en realidad lo que dice es x por coseno de x. Esto se escribe así porque no es posible resolver esta operación. Sería posible si sabemos cuánto vale x. Pero por ahí tenemos una información importante. Ahora vamos a recordar que en álgebra básica nosotros podemos escribir esta fracción de la siguiente forma. Pensémoslo, realmente lo que estamos haciendo es multiplicando sen de x por 1 y el resultado que nos va a dar es sen de x. También si multiplicamos x por cos, el resultado que nos produce es x por cos. Entonces realmente no estamos haciendo nada diferente a lo que tenemos en la fracción original. Lo que sí es importante es que podemos sustituir esta fracción en el límite por esta multiplicación de fracciones. Y realizando la sustitución dentro del límite nos quedaría. Y bueno, gracias a todo el desarrollo algebraico y trigonométrico que nos hizo Lisa, pues aquí vamos a recordar una propiedad de los límites. Los límites me dicen que si tengo una multiplicación dentro del argumento, entonces el límite de esa multiplicación es igual al límite del primer término por el límite del segundo término. Entonces esto lo podríamos reescribir de la siguiente forma. Y aquí ya podemos ver una parte que sí es de las propiedades de los límites trigonométricos que vimos anteriormente. Veamos, observemos que aquí dice que el límite de cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x es igual a 1. Entonces, en el ejercicio que nosotros estamos resolviendo, podemos asegurar que el resultado de este límite debería de ser igual a 1. Entonces podemos reescribir esto como. A ver, entendamos. Recordemos que el profe acaba de decir que este límite es igual a 1 según las propiedades de los límites. Y bueno, recordemos en el ejemplo anterior. En este ejemplo habíamos dicho que el límite de cuando x tiende a 0 de 1 sobre cos, usando la calculadora, es lo mismo que decir 1. Entonces, en el ejercicio que nosotros estamos resolviendo, podemos asegurar que esto se puede reescribir de la siguiente forma. A ver, pongamos atención a lo que dijo el profesor porque él está afirmando que esto es igual a 1 por lo que hicimos en el ejercicio anterior. Y pues bueno, 1 por 1 es 1. Y el resultado del límite inicial sería igual a 1. Pero bueno, yo sé que ustedes dirán, es que eso se ve muy fácil, el profesor debería hacer ejemplos un poco más complejos y entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Veamos que este ejercicio es mucho más simple aún. ¿Por qué? Porque existe una propiedad que me ayuda para decir cuál es el resultado. Veamos que tenemos dentro de la razón seno tenemos 3x, o sea hay un número, el cual es 3, que multiplica a la x y en el denominador tenemos exactamente lo mismo, lo cual quiere decir que realmente podemos buscar una propiedad que diga un número por x sobre un número por x. Bueno, seamos más específicos. Sen de un número por x sobre un número por x. Veamos a ver si existe. Y podemos ver que en esta propiedad específicamente dice sen de un número por x sobre un número por x es igual a 1. Límite de cuando x tiende a 0. Lo curioso de esto es que estamos observando que en nuestro ejercicio este número del que se habla es específicamente el 3. Entonces podemos estar seguros de que el resultado de este límite sin hacer ningún procedimiento es igual a 1. Apuesto que no se esperaban que fuera tan fácil. Ahora vamos a continuar con un ejemplo más sobre este tipo de límites que a mi parecer están surgiendo muy fáciles. Por ejemplo, este otro que simplemente es otra de las propiedades de los límites. Veamos las propiedades para que se den cuenta. Pueden ver que existe una propiedad que dice que es el límite de cuando x tiende a 0 del sen de un número por x sobre x me da como resultado este número que está multiplicando a la x dentro de sen.
Entonces, en el ejemplo que nosotros estamos resolviendo, deberíamos de ver que existe un número multiplicando a la x dentro de la razón trigonométrica seno. Entonces, si vemos que en el denominador solamente hay una x, podemos afirmar que el resultado de este límite es simplemente 5, porque es el número que está multiplicando dentro de la razón sen con la x. Eso sí, esto es válido únicamente si en el denominador solamente tenemos la misma variable que está dentro de la razón trigonométrica. Ojo, si dice 5x dentro de sen, en el denominador solo puede decir x.